Bienvenidos a Canal Rojigualda. Yo es que flipo con esto de los idiomas en España. Yo es que flipo, la verdad. Publica La Razón. La profesora de mi hija le dijo que tenía que hablar a sus padres en catalán en casa. O sea, ya se meten en las casas nuestras y nos dice cómo tenemos que hablar nosotros en nuestra propia casa. Marta relata el viacrucis que ha vivido con su pequeña de 9 años en un colegio público de Barcelona. Yo solo exigía el cumplimiento de la ley por una enseñanza bilingüe. Los padres me hicieron el vacío y a mi hija la dejaron de invitar a los cumpleaños. Tuve que cambiarla de escuela. Confiesa la madre, que es de la madre. La premisa de Marta para contarnos historia es clara. No soy anticatalanista, solo defiendo el castellano, que en la escuela se utilicen ambas lenguas y que no nos señale a quienes exigimos que se cumpla el porcentaje del 25% de horas lectivas en castellano. La madre de la pequeña Paula, nombre ficticio ya que nos pide anonimato ante posibles represalias en la escuela, de 9 años lleva 6 de lucha desde que su hija comenzó su andadura educativa. Hasta entonces no me había dado cuenta de lo que ocurría en las aulas. Sinceramente vivía en otro mundo. Pero empecé a ver cosas muy raras desde el primer año que entró en P3, clase de párvulo entre 3 y 4 años. Es más, había padres extranjeros, especialmente británicos y franceses, que me preguntaban por qué no se hablaba castellano en la escuela. Relata la madre. Paula en ese momento acudía a un colegio público en el distrito de San Martí de Provenza, en Barcelona, donde estuvo varios años hasta que su madre se vio obligada a sacarla de allí y llevarla a uno concertado ante la presión de los catalanistas. Hablé en varias ocasiones con su maestra y con la directora del centro. Quería que me explicaran por qué no se impartía más la lengua española en el centro. Y la respuesta fue que hasta primero no había castellano. Me miraban como un bicho raro, era muy incómodo y tenía miedo de que mi actitud reivindicativa tuviera consecuencias sobre mi hija, dice esta catalana de 48 años. La situación fue a más. Ninguna de las canciones que les enseñaban estaba en castellano y notaba que la falta de vocabulario en la lengua oficial de España que tenía mi hija era cada vez mayor. Me parecía intolerable. Un día llegó a casa y me dijo que le hiciera una truita. Truita de tortilla en catalán. Y nos quedamos alucinados porque en mi casa siempre se habla castellano, aunque también sepamos catalán. Le pregunté por qué no me lo decía como siempre en castellano y me dijo que es que su profesora les había dicho que tenían que ayudar a los padres a hablar catalán en casa. Me pareció intolerable. Así comenzó su particular lucha para exigir que en ese centro se cumpliese con el 25% de horas en castellano, que viene impuesto por una ley. Una situación que ahora se complica con la nueva ley CELA, que pretende eliminar el castellano como lengua vehicular en la ley educativa. Un triunfo para los separatistas y una concesión peligrosa a Esquerra Republicana de Cataluña, dice Marta. Su enfado crecía cuando constataba que todos los comunicados que emitía el profesorado a los padres le llegaban solo en catalán o que en los festivales de Navidad todo fuera prácticamente catalán o, en casos excepcionales, en inglés. Hay un odio terrible en las aulas a todo lo que suene español. Ni hablar de la historia de España, que está ausente en los libros de texto. En otra ocasión mi hija me contó que su profesora les pidió que levantaran la mano a aquellos que hablaban castellano. Es un modo de saber quién es castellano parlante y así poder reconducirlo por su camino. Así que comencé a moverme y llamé a todos los sitios para pedir ayuda, asevera. Ante esta flagrante violación de la ley, Marta optó por enviar un escrito al Consorcio Educativo de Barcelona, exigiendo el cumplimiento normativo y que en la escuela se impartieran las aulas obligatorias en castellano. Traté de reunir a varias familias, pero no es sencillo porque muchos tienen miedo. Algunos tienen comercio y temen que si los independentistas saben que son ellos quienes reclaman más castellano, puedan hacerles boicot y arruinar sus negocios.
Además, los procesos para obtener una respuesta los alargan lo más posible. Demoran la respuesta hasta el último día para agotar los brazos y al final la resolución es que no se va a impartir más horas en castellano. Cuando el colegio le llegó la resolución de su denuncia, según relata esta madre de familia, todas las instalaciones estaban empapeladas de lazos amarillos y carteles de por una escuela de todos, la escuela en catalán. Fue una especie de venganza y método de presión. A raíz de ahí, los padres del colegio me empezaron a hacer el vacío. Crearon un grupo de WhatsApp paralelo. Es una presión psicológica constante. Y lo que más me duele, comenzaron a hacer gestos feos a mi hija. La dejaron de invitar a cumpleaños de los niños y esas cosas. Es miserable lo que hacen con quienes defendemos la enseñanza bilingüe. Marta no quiso que su hija fuera adoctrinada. En clase hubo comentarios de que la policía era mala y yo tuve que explicarle que no es así cuando vino a casa contándomelo. Así que la sacó del colegio público y la llevó a uno concertado de Barcelona. Es un colegio con muchos castellanos parlantes y algo más de inglés y castellano y se nota menos la presión independentista. Aún así intentan que la mayor parte de los comunicados sigan siendo en catalán. Asegura haberse sentido totalmente desamparada y tan solo encontró ayuda en la asamblea por una escuela bilingüe con la que plantan cara al rechazo del castellano en la educación catalana. Fíjate hasta dónde llega el desprecio hacia todo lo español, que incluso si tiene apellidos que no son catalanes, ya te marca y te hacen ver que eres un catalán distinto. Y lo que no se dan cuenta es que los borregos e incultos son ellos. Creen que España es el enemigo y es todo lo contrario. Lo bonito y lo que nos enriquece es la diversidad. Concluye. ¿Qué se puede añadir a esto? Y ahora con la ley CELA. Adiós, castellano. Adiós. Esto va a ser una torre de aves aquí. Los gallegos por un lado, porque el Feijóo es un nacionalista gallego. Ojo. Allí los organismos oficiales todo en gallego. Las señales de tráfico todo en gallego. Allí todo en gallego. Que por eso está ganando allí, porque es nacionalista. No es de derecha, es nacionalista. En las Vascongadas, pues ya sabemos lo que hay, ¿no? Cataluña, Valencia, Baleares. Pues no sé de dónde vamos a hablar castellano, en Castilla, Andalucía, Extremadura, ¿no? Murcia, Canarias. Cada vez va a quedar menos sitios donde se pueda hablar castellano. Una auténtica vergüenza. Esto no ocurre en ningún país del mundo. En ningún país del mundo. Pero claro, como tienen el apoyo de los gobernantes, pues claro, uno de los métodos para llegar a implantar el comunismo es dividir al pueblo, tenerlo dividido, que no esté unido. Divide y vencerá. Y una de las formas es con la lengua. Dividir a los castellanos parlantes de los nacionalistas. Ahí ya te señalan, como señalaban los judíos, ¿no? De la Alemania nazi, ¿no? En fin, ¿qué vamos a ver? ¿Qué se puede esperar de esta gentuza? Venga, pues muchas gracias por vuestra atención y hasta otra próxima ocasión.